ahora que somos hechos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, como cualquier padre, Dios espera que nosotros seamos hijos obedientes. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando Yeshua les mandó ir a predicar el evangelio en todo el mundo, no solamente les dijo que predicaran el evangelio, sino también les dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Romanos 15. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, que para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estéis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Es lo que Dios ha querido desde el principio, obediencia. Nos perdimos en pecados, ya vino a rescatarnos, ahora no para que andemos otra vez desordenadamente, sino para que andemos como es digno de un hijo de Dios. Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, de este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, entraréis en el reino de los cielos. Y vamos rápido a Hebreos 3. Y a quienes juró que no entrarán en su reposo. Y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Si andamos en desobediencia a Dios, deberíamos examinarnos a nosotros mismos si realmente hemos recibido al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos mueve a la obediencia a Dios. Y primera de Pedro 1. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y primera de Juan 1. Las tres cartas de Juan hablan mucho acerca de esto, hablan mucho acerca de la salvación, de la nueva vida, de la obediencia, del amor. Hablan mucho acerca, en resumen, de lo que es la vida cristiana. Primera de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios,
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Así como Él es puro, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y de verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tendremos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué dice esto? Más atrás, en el versículo 1 del capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. En Gálatas 5:16 nos habla, y aquí debemos tener en cuenta algo muy importante. Dice, el que practica el pecado. Ya lo vimos en un video anterior sobre qué es practicar. Es como el deporte. Si tú entrenas, cada vez lo vas a hacer mejor. Aquí dice que no debemos practicar el pecado. Gálatas 5, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto como ya les he dicho antes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y otra vez en Juan, 1 de Juan 1:5. En 1 de Juan 5. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Ok, aquí está hablando de hijos de Dios. Entonces, hay iglesias, hay ciertas sectas
o grupos que toman 1 Juan 3, 5, 3, 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Pero miren lo que dice aquí. No quiere decir que ya seamos enteramente perfectos, que ya nunca fallemos. Tarde o temprano vienen los tropiezos. Aquí dice en el capítulo 5: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, aunque un hijo de Dios se puede equivocar o puede caer, los tropiezos son inevitables, ¿sí? Ahora no quiere decir con esto que nos justifiquemos para andar pecando, ¿ok? Un cristiano no va a cometer pecado voluntariamente, ¿ok? Pero si viene el tropiezo y si vieras a tu hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirás y Dios le dará vida. Esto para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Un versículo que dice que no son los hacedores, no son los oidores de la ley, sí, no son los oidores, sino los hacedores de la ley, los que serán justificados. Ahora, una persona que ha recibido a Cristo ahora va a obedecer a Dios. Bueno, no quiere decir que por obedecer la ley de Dios vayamos a ser justificados, ¿sí? Sino porque somos justificados vamos a obedecer la ley de Dios. Dice en Isaías 64: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y nuestras propias justicias, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar el poder de nuestras maldades. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Nuestra justicia no nos puede salvar, sino la justicia de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.